Despierta tu sexto sentido y entra a la aventura extraordinaria que ofrece el hermoso hábito de la lectura. Te invito a caminar de la mano con la inspiración de los autores de libros, narraciones, música, cine, invitados especiales y demás creadores de tan maravillosas letras mágicas. Déjate llevar en este viaje auditivo con tu conductora Aida Rodríguez. Este es tu programa Letras Mágicas. Comenzamos. Eres lo más bello que se creó. Eres semejanza y perfección. Hola, hola y bienvenidos a tu programa Letras Mágicas. Les saluda a su amiga Aida Rodríguez y me da mucho gusto que nos acompañen este miércoles y pues dándole las gracias a quien hace la magia aquí en el Escarabajo Radio en tu programa Letras Mágicas, Adrián Rangel en Controles. Y dándole la bienvenida a mi compañera, amiga, Gloria comadre Ramírez, y bueno... De todo, amigas del alma. Gloria Ramírez, así es. Sobre todo, fanáticas de la lectura. Así es. Eso nos une aún más. Y eso me encanta, la verdad. Y déjenme decirles que tenemos hoy un tema que me encantó. De hecho, le pedí la sugerencia a Gloria. Dije, ¡ay, dime! Tenemos libros pendientes de programas anteriores, pero queríamos tener algo diferente. Y me encantó la sugerencia. Y pues prácticamente es los libros en el tiempo. Más que nada es como la evolución, cómo iba, cómo surge, cómo surge. Y me encantó, la verdad, pues... darles a conocer esto para los que a lo mejor no tienen idea. A algunos pues ya obviamente tenemos siempre la visión de tener el libro en las manos, pero pues ahora con la tecnología obviamente ha cambiado y ya muchos ya tenemos también libros pues digitales que podemos ver en muchas cosas, pero bueno, nos vamos... Audiolibros, incluso ya ni digitales, ¿no? Así es. Bueno, ya los chicos no saben ni qué es una máquina de escribir, ¿no? Ya la ven como algo muy, muy, muy remoto, pero... Bueno, déjenme decirles, yo por ahí tengo mi máquina de escribir y me la compró mi papá. Y ahí ya está. Son de colección, coleccionala, no la dejes ir. Sí, ahí está. Y de hecho le falta una tecla. Creo que la R, si no mal recuerdo. Pero todavía ahí la tengo. Pero fíjate que hay personas que todavía las utilizan, y por ahí en el centro aquí de Guadalajara hay personas que se dedican como a, ya prácticamente de algunas podemos decir que las restauran. Ah, genial. Hay máquinas pues muy viejitas que yo... Pues la mía es de las mentadas Remington, pero no de las antiguas, era de las como pues estaban en la secundaria. Bueno, yo estuve en la secundaria 5 para señoritas y llevábamos para la mecanografía y pues nos pedían la máquina de escribir. Claro. Pregúntenme si aprendí. Algo debiste haber aprendido. Yo mi primera máquina de escribir fue una Remington también, pero manuscrita americana. ¿Qué tal? Cómo le sufría esa máquina, porque todos los maestros y mis compañeros me chuleaban los trabajos, pero mientras mis compañeros hacían una página, yo hacía media página. Era una letra muy chiquita, manuscrita, y sí, se veían hermosos los trabajos, pero yo lloraba en las noches porque no terminaba. Pero creo eso que nos dio habilidad en el futuro, y ahora con el teclado y todo nos da más movilidad. De hecho, yo era de... las cosas. De un dedito. Sí. Mi novio en ese entonces era mi secretario, porque Adrián, ahora mi esposo, no hombre, es bárbaro para escribir, es muy bueno en la máquina de escribir. Y ahorita no se diga, pues en la computadora, es muy rápido. Yo todavía no... Ya soy más rápida, pero... No, todavía no tienes ese nivel de perfección. No, pues no, es que para eso sí estudias y... Más que nada lo aprendes, si te gusta, obviamente se te queda. La práctica, todos deberíamos, porque nos salvaría debería la ser vida, la práctica, ¿verdad? pero pues no era algo que me gustara mucho, así es que pues no se me quedó. Pero bueno, como tenía secretario... sí. No hacía falta. No hacía falta en ese momento. Sí. Bien, pues vamos a empezar con pues libros en el tiempo. La verdad, déjenme decirles que pues la fuente es de Comunidad Barax, la verdad, y me encantó. Parte de esto, pues, obviamente si nos llevamos todo esto para platicarles todo, nos va a llevar más de un programa.
Así es. Pero la idea es más o menos ir llevando el contexto, ir manejando los diferentes bloques que vamos a tener y que terminemos esto para que ustedes pues vayan viendo como la evolución y de manera amena también ver unos casos. Por ahí estaba viendo, aparte de leer este texto, pues otros documentales sobre esto que me llamaron la atención y que pues está bien comentarlos porque son cosas que no sabemos y que de repente como que te da esa información, te ayuda también a apreciar un poco más los libros A físicos entender como también Así el es. objeto para el que fueron creados, Así es. que a final de cuentas sigue siendo el mismo en diferentes áreas, pero creo que es como perpetuar y dar a conocer lo que en el libro contiene, independientemente de la materia, si es ciencia, si es un libro de lectura de cualquier tema, es perpetuar lo que hay ahí y darlo a conocer a los demás, ¿no? Así ¿O qué es. opinas, Aida? No, sí está de hecho muy bien. De hecho, cuando se inició, pues todo esto de libro, cuando inician, pues recuerden que el libro, pues es la expresión del pensamiento, de la inspiración de los escritores, de lo que tenemos en contexto y de los libros que conocemos hoy. Pero obviamente desde cuando iniciaron, pues sus antecedentes, en lo que lo llamamos como libro oral, que era un transportable, pues son los llamados libros como prehistóricos Así es. de cuando iniciaron. Y algo de lo que había yo puesto, pues, y escuchado por ahí, pues se viene como esta revolución en lo que es la evolución también del libro. Y bueno, la lectura para él mismo, pues existía, se leía en voz alta antes, pero esto es mucho después. Déjenme decirles que cuando pues en la historia del libro se debe a una serie de innovaciones tecnológicas, obviamente, es que vamos teniendo, y pues esto va permitiendo con el paso de los siglos a mejorar la calidad de conservación de los textos y acceso a la información, que va mejorando pues el manejo y el coste de la producción. Obviamente, ya el libro va cambiando, va evolucionando y se prestan pues varias imprentas hasta que vivimos a lo tecnológico. Pero bueno, hablando de el libro en la antigüedad, Gloria. Pues mira, el libro en la antigüedad nos remontamos a el Neolítico, donde fueron principalmente necesidades administrativas, o sea, de trabajo, y las económicas, las que motivaron al origen y el desarrollo de la escritura. En un principio se hacía a través de símbolos o dibujos y eran meros pictogramas que contenían pues los materiales que se utilizaban. Luego comenzaron a representar ideas o acciones abstractas y si todos recordamos, casi esos primeros textos que se hacían en madera, en piedra, no contenían como tal letras porque no existían, pero era a través de una historia, de un libro, perdón, de una imagen, como se transmitían en esta parte de la historia en el Neolítico, porque todavía no existían los alfabetos, entonces era a través de historias de dibujo que ellos transmitían la información de generación en generación. Así es. Bueno, y otra cosa, pues los primeros pueblos que utilizó como este medio de divulgación fue el sumerio, y lo hizo con tablillas. De hecho, hubo descubrimientos de estas tablillas como de arcilla, y pues contaban pues la historia de prácticamente pues de lo que era la historia de Ebla. Y hablaban sobre esto en estas tablillas que se fueron pues descubriendo con el tiempo, y de ahí pues vamos viendo que esas tablillas, las cuales servían para como soporte del tipo de escritura conocido como cuneiforme, que es uno de los sistemas de escritura más longevos de la historia en la humanidad. Este modelo de escritura perpetuó más de 2000 años. Fíjate cuánto tiempo. Cuánto para que evolucionara un poco más. Sí. Entonces, y en desciframiento, pues fue gracias a las aportaciones del británico Sir Henry C. Wilson, de mediados del siglo XIX. Fue el primer baronet de Londres y fue un soldado británico diplomático orientalista. Bueno, pues son los personajes que vamos a ir pues
llevando en lo que es este libro en la antigüedad, la verdad, y pues son personas muy importantes que tenemos que tener en cuenta por la evolución del libro. Bien, nos vamos a ir a un corte de estación y un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. Semejanza y perfección. Leer te lleva a tener aventuras, a descubrir el sentimiento y la emoción de vivirlo sin moverte de tu asiento. Letras Mágicas. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro en Guadalajara, Jalisco, México. Ensamble Lux Eterna. Atendemos todo tipo de ceremonias religiosas, profesionalidad y calidad para aquellos momentos especiales de tu vida. Contamos con múltiples paquetes. No dudes en contratarnos al 33 134 89 134 o al 33 34 77 77 35. ¿Cuándo habrías imaginado querer tener un escarabajo en el oído? El escarabajo, revoloteando en tu oído. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Eres lo más bello que se creó. Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Mágicas. Bueno, déjenme decirles una curiosidad que me encontré, la verdad que me gustaría compartirles. San Agustín de Hipona descubrió hacer esto, vio a su mentor. Sabemos que en ese entonces, en la Edad Media, la lectura era en voz alta. No, lo de la lectura ya para nosotros mismos prácticamente sin hacer el sonido, nada más leyendo con nuestros ojos, pues no tiene mucho tiempo, según esto. San Agustín de Hipona descubre esto en su mentor. Su mentor era San Ambrosio de Milán, por lo que describe en su obra Confesiones, en su tercer capítulo del libro sexto, puso lo siguiente: cuando leía, sus ojos recorrían las páginas y su corazón entendían su mensaje, pero su voz y su lengua quedaban quietas. Entonces esto, él se le hacía algo muy curioso porque en todo mundo, en los escritos anteriores, en todo eso que se hacía en los papiros, en los pergaminos, todo se leía en voz alta. Nadie leía para sus adentros, o sea, como lo hacemos ahora, que nos concentramos en la lectura. Sí, no. tenía obviamente una razón de ser, porque recuerden que en ese entonces la educación estaba reservada para cierta clase social. Así entonces es. Todo era los documentos, por ejemplo, públicos y todo que se leían a la sociedad, pues se hacía a través de las personas que tenían esta habilidad, porque no todos los que tenían una clase alta, sino que había ciertas personas que estaban encargados como de la educación o tenían un cargo, eran los que leían. Entonces aquí hablamos de San Agustín, cómo descubrió esa forma de leer para sí, no para los demás, sino como una reflexión, como un deleite, como no sabemos en qué sentido lo haya sido, pero descubrió esa magia
darle otro sentido a la lectura, ¿no? Y es lo que disfrutamos hoy, la verdad, bueno, a veces yo suelo leer en voz alta cuando tengo ruido fuera y que quiero concentrarme o que quiero compartir a veces mi lectura con alguien a quien aprecio o a quien quiero que escuche algo que a lo mejor a mí me gustó y que quiero compartir. Y es cuando leo en voz alta. Eso pasa, ¿no? Yo a mí me pasa que estoy leyendo un libro y me emociona tanto que quisiera, cuando veo a alguien, quisiera decirle todo lo que yo siento o la emoción que me despierta. Y a veces nos faltan las palabras porque se nos van los pensamientos o omitimos cosas. Y a lo mejor el otro no nos entiende mucho, pero es la emoción de lo que nos provoca el libro que queremos compartir con el otro. Pero fíjate que eso es lo bonito, por ejemplo, si estás en pareja o con tu pareja, es padre porque cuando a ti te apasiona algo y lo compartes y si hay esa empatía con tu pareja, obviamente lo va a disfrutar. Y esa es la sensación. Yo me encanta, por ejemplo, si voy en el carro a veces con mi marido, que ya últimamente ya andamos en carro. Entonces cuando estoy leyendo me encanta leer parte de los libros a él o a las personas que vayan a veces con nosotros en el carro. Ahorita pues mis lecturas la verdad no son muy, que digamos, gratas, porque estoy leyendo unas historias muy fuertes. De hecho, el libro que nos compartió y que nos regaló la escritora y periodista, ¿cómo te dije que se llamaba ese libro? De hecho, ahorita... ¿Lo tienes aquí? Sí, bueno, sí lo tengo. Ahorita se los muestro, pero es un libro muy fuerte que, de hecho, pensamos que pues era un libro de... A lo mejor viéndolo, pues te imaginas que es otro tipo de lectura por el hecho de que el título, ¿no?, que tiene, pero realmente habla pues prácticamente de los niños abusados. Entonces es una historia fuerte, la verdad, es muy fuerte. Y otro de los que estoy leyendo también, que luego les voy a compartir por ahí en mis lecturas en el WhatsApp, es un libro también que habla sobre cómo puedes sobrevivir cuando pierdes a 2 hijos. No 1, 2. Lectura fuerte. Y es un matrimonio, Entonces está fuerte, pero en cierta manera... Esperanzador, ¿no? Así es, es esperanzador. Claro. Entonces por ahí se los voy a compartir los títulos para que ustedes los tengan. Ya el que nos regaló la escritora lo hice en un reel que estuvo Gloria también aquí y también nuestra youtuber. Lo compartí en Letras Mágicas, también está en el Escarabajo Radio y en mi perfil, y ahí pueden ver el título de este libro que la verdad vale la pena para que lo puedan pues adquirir si les interesa leerlo, porque la verdad es bueno saber y estar comunicado, porque los niños es el futuro de todos y deberíamos de cuidarlos como si fueran nuestros hijos, aunque no sean nuestros hijos, a todos los niños. Nuestro presente y nuestro futuro. Acuérdense, lo que siempre digo, la mano que mece la cuna es la mano que guía el mundo, entonces hay que estar informados, muy pendientes, atentos y cuidarlos, porque es lo más importante que tenemos. Cierto. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema de la evolución de la antigüedad a la modernidad del libro. Y tenemos que en Egipto fue la primera civilización que empleó la tinta y el papiro, que fue el soporte más usado en los manuscritos. ¿Qué quiere decir? Un manuscrito quiere decir escrito a mano. Su uso se extendió a partir del siglo IV a.C. En época de Alejandro Magno, el papiro era un material muy, muy caro y difícil de construir o de producir, y por ello se reutilizaba, pasando a llamarse palimpsesto. Los escribas, que eran las personas, lo que hablamos hace rato, que estaban capacitadas, porque había familias completas de escribas, era el hijo, el abuelo, el bisabuelo, el papá, y iba de generación en generación, como a veces había familias de herreros, de carpinteros, de médicos. En este caso los escribas pues lo hacían también así. Entonces el libro egipcio fue el primer libro ilustrado también que tuvimos en nuestra historia. Entonces creo que aquí fue el parteaguas ya del libro como lo conocemos ahora. Pero fíjense qué importante, tenía también lo que platicamos en nuestro programa pasado, lo de
lo de la ilustración en los libros. O sea, aquí en esta civilización, ya en Egipto ya utilizaban no solamente escribir, sino darle una imagen o transmitir algo a través de los dibujos que incluían los libros también. Ya eso dependiendo de la civilización donde estuviera evolucionando el libro. Así Recuerden, porque cuando inician los libros, algunos no tenían ni portada. Cuando inician no tienen portada. No. De hecho, no están compaginados ni pegados. Son hojas que van poniendo conforme van leyendo, así como las traemos ahorita nosotros sueltas. Sí, de Nomás hecho que en ese entonces no era papel, era el papiro. Y también existían los pergaminos, o que eran los rollos de papiro, que tenían que estar leyendo con una mano, iban como enrollando el papiro y iban leyendo en voz alta para poder leer comunicarlo. Así es, estos escritos y estos textos. Bueno, algo curioso, Egipto de los Ptolomeos tenían la biblioteca muy importante, que era la Alejandrina. Y eran productores precisamente de lo que dice Gloria, del papiro, y controlaban los precios, déjenme decirle. Porque era muy caro, Los ¿no? Ptolomeos controlaban los precios y también hacían sabotaje. Ya es tráfico desde entonces, ¿no? Fíjense nada más. Bueno, por lo que se dice, el Pérgamo en Turquía, pues en Pérgamo, en Turquía, fundaron otra biblioteca aparte de la de Alejandría. Entonces, pues las bibliotecas querían ser, pues ellos también querían ser el foco de cultura, pero según se dice, Ptolomeo V, pues no soportaba esta competencia. Y como eran ellos los que producían el papiro, pues déjenme decirles que, pues ellos cortaron el suministro del papiro. Para que no esto se dice, no es completamente. Entonces ahí también es el origen de las primeras bibliotecas. Sí, porque recuerden que cuando pues se da esto, obviamente pues tienen que buscar otras cosas. Si alguien te está quitando el suministro de algo, pero tú tienes esa inquietud y necesidad, obviamente pues pasan otras cosas que innovan. Ya habían conocido. Entonces en estos tuvieron que innovar y se da la técnica con técnicas orientales en el cuero, por lo que nace el pergamino en ese entonces. Mira, qué interesante. Entonces eso es algo de lo interesante en esta época también que tenemos. Y obviamente pues son muchas cosas que nos gustaría pues compartirles, obviamente para no hacerlo tan largo, pero también los libros, cuando se da esto, obviamente son de piel de los animales, de los recién nacidos, déjenme decirles, pero muertos. Y de ahí forman el papel donde van escribiendo pues los primeros textos. Pero en este tipo de sí, lo que era algo que les quería comentar es que en el pergamino se puede escribir por ambas caras, que era pues para poder utilizar mejor. Sí, lo podían obviamente doblar y también coser. Pero en lo que es el papiro, pues no se podía hacer más que de un solo lado. Entonces cuando pasa todo esto del complot, del boicot y todo esto, pues obviamente buscan otros materiales y pues resulta que el mejor material fue pues lo que será el pergamino. Pero bueno, esto va a llevar a otra parte que ya empieza a dar forma, ahora sí, a lo que es el libro. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Otra época importante fue el legado de China, que fue la invención del papel como lo conocemos, bueno, no de esta calidad ni nada, pero fue la invención del papel a manos de Tuzai Lun en Siria, Fenicia y Palestina. En el segundo milenio antes de Cristo apareció un nuevo sistema de escritura, el alfabeto. ¿Qué fue? Consonántico. Ajá. O llamado alifato, que es un alfabeto cuyos grafemas son consonantes. En la actualidad, los alfabetos más usados en el mundo derivan del fenicio y del arameo. ¿Qué tal? Por eso es importante antes, ¿te acuerdas que en la preparatoria teníamos etimología grecolatinas? Cierto.
Sí, debería la UDG que nos escuchen las demás. Ay, me encantaba, a mí me encantaba. Porque hacía mis tarjetitas de etimología, me acuerdo. Y ahora muchas palabras que no entendemos, pero ya ves la raíz. Así es. Y ya que tenías que dividir como la palabra para ver de dónde venía. Así exactamente. Es. Entonces fue sobre todo la invención del papel en China, un parteaguas, yo creo, diferente, porque acuérdense, era caro, era difícil. ¿Qué tanto podía caber en un pergamino o en un papiro, no? El papiro además pues se iba lavando, se reutilizaba y obviamente la calidad pues iba disminuyendo conforme se utilizaba. Entonces, ¿qué tanto se podía plasmar? Realmente eran cosas como de gobierno y cosas así las que se escribían ahí por lo difícil y lo costoso de producirlo. Así es. ¿Y qué nos cuentas de Grecia? Bueno, de Grecia, el libro adquirió su verdadera dimensión debido al uso de la escritura alfabética, a la instauración de la democracia y la extensión de la enseñanza. La principal soporte de escritura pues fue el rollo de papiro, como ya les comenté, que se va enrollando de un lado y del otro pues vas manejándolo y leyendo en voz alta. ¿Se han visto en algunas historias que estaba uno enrollándolo y el otro sí tenía, ¿no? Cuando sacaban los decretos. O los decretos reales, ¿se acuerdan también? Así que lo vemos a veces en las caricaturas o en las películas de repente ahorita que están las de la Edad Media. Les regalan a veces algún pensamiento a los niños, algo en un rollito, simulan precisamente los papiros. Así es. Bueno, dice, ya en la época helenística apareció el pergamino de la piel de oveja y cabra. Y en la Grecia clásica se desarrollaron géneros en el teatro, disciplinas como la historia, la retórica o la filosofía, entre otras, y la cual supuso el nacimiento del comercio del libro. Bueno, y ahorita vamos a seguir porque nos vamos a ir ya a un corte de estación y un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. Más que un ser humano. La lectura perjudica la ignorancia e inspira la imaginación. Letras Mágicas. Los libros de la vida. Sabemos que, en medida vaga, el tiempo en esta gea bendita es solo un libro de la saga del ser eterno que en mí habita. Hay libros llenos de tristeza, de decepciones y dolor, como Ana Frank y su entereza plena y cortada, triste flor. Con otros libros te transformas, el de Juan Pablo, por ejemplo, con amor, cambios y reformas, regresó a muchos a su templo. Libros de entrega, día con día como Teresa de Calcuta, llevaba un bolso de alegría, su amor fue mágica permuta. Pintores, músicos, actores, los escritores, como yo, talento que nos hace autores de obras que el mundo compartió. Grandes historias silenciosas de héroes que no buscan la fama. Nunca serán obras famosas, tan solo Dios verá su flama. Hay tantas formas de escribirlo como personas en el mundo. Tan solo el hecho de vivirlo lo vuelve único y profundo. Pero lo más impresionante es que nuestro destinatario nos lee con luz apasionante, hoja por hoja nuestro diario. Aquí es donde yo me detengo y caigo en cuenta que estas hojas serán leídas y no tengo deseo de hacerlas desastrosas. Por el contrario, yo quisiera ser el motivo de su orgullo. Me encantaría que me dijera: me gusta mucho el libro tuyo. Ahora escribo cada día pensando que él lo va a leer. Quiero ser causa de alegría y no motivos que entender. Puedo decirte, Padre mío, que aún muchas veces fallaré, mas reencontrarte yo confío y cada vez mejor lo haré. No me avergüenza mi pasado. En cada hoja yo aprendí. Así he vivido, he mejorado y sobre todo lo viví. Cuando termine mi cuaderno de hojas escritas con amor, tendrá mi espíritu, el eterno, de vida en tierra su sabor. Seré de nuevo luz del cielo, con mi saquito de recuerdos, anécdotas de caramelo, amor, ternura y actos lerdos. Porque así somos los humanos, y a eso venimos, a aprender
a usar con más amor las manos y todo el cuerpo de este ser. Haz que tu libro sea un motivo, un gran orgullo para él, un testimonio claro y vivo, un gran tesoro de papel. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Eres lo más bello que se creó. Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Mágicas. Y tenemos saluditos, dice Alma Rosa Rangel. Saludos a todos en cabina. Saludos a nuestra youtuber de casa. Teshibir Vira dice: hola, saludos. Carlos Viesca Rangel, hola, muy buenas tardes, saludos a las conductoras, excelente programa, muchísimas gracias. María Alma Prado Torres, saludos, excelente programa, muchísimas gracias. Saludos, Alma. Y Patricia Alvarado, saludos, excelente programa, muchísimas gracias, Pati. De hecho, déjenme decirles que Patricia Alvarado tiene programa aquí, todas las voces lo pueden escuchar los jueves. Sí, no me recuerdo, ya se me olvidó. A las 4 de la tarde. Aquí la pueden escuchar en todas las voces. Así es que, pues, un saludo a ella. Un saludo también a la maestra Noemí Barranco, delegada de Jauja. Saludos. Un saludo hasta allá, hasta Tonalá, Jalisco. Y a María Guadalupe Ramírez, mi tanatóloga favorita. Grandes mujeres con mucho talento y gran corazón. Me fascina verlas al aire, a ambas. Esperemos pronto tenerte por aquí. Sí, esperemos que Lupita, sí. Y también a la maestra Noemí Barranco. Y también a Marifer Rodríguez nos está viendo. Gracias por estar aquí presentes. Ayúdenos, compartan el programa. La verdad está muy, muy interesante. Bien, ¿dónde nos quedamos? Bueno, nos quedamos en Grecia. Y de ahí continuamos a Roma, que fue en realidad una prolongación de Grecia. Pero Roma aportó grandes novedades como su propia lengua, que fue el latín. Que pues acuérdense que el latín es uno de los precursores de las lenguas romances, como es el español. Por eso tenemos tantas raíces grecolatinas que fueron de Grecia y de Roma. Bueno, la letra evolucionó desde las mayúsculas y minúsculas y la letra inicial o mayúscula en lo que hoy se conoce en nuestra escritura, y dio pie a lo que decías hace rato, la mecanografía, donde había una persona que eran signos también, donde una persona podía escribir tan rápido como la otra persona hablaba. Y había personas que tenían por oficio copiar los escritos, pasarlos a limpio o escribir dictados. Entonces aquí pues hubo un cambio muy importante, porque en esta época hubo también nuevos contenidos como la sátira, el derecho, la oratoria, el ensayo y la didáctica. Recuerden que les habíamos dicho que anteriormente prácticamente eran libros o escritos o decretos de gobierno, casi a eso se basaba la escritura, que hasta el momento era importante compartir. Y en esta época en Roma ya se trataban otros temas, por ejemplo la sátira, que es un tipo como de comedia con sarcástica, por así decirlo. Yo creo que es como me suena como al humor negro. Ajá, pero sí, ¿no? Sí, algo así. Que criticaban mucho al gobierno. Ajá. Y todo. Y el derecho, acuérdense, el derecho, la oratoria, que era tan importante para los romanos, el ensayo y la didáctica, es decir, a partir de ahí dio pie a que se empezara a enseñar el alfabeto y cómo escribir. Así es. Bueno, y recuerden que también que es en el año de 1453, pues se da el libro, el libro moderno o códice. El códice es un manuscrito anterior y simultáneo a la propagación de la imprenta. Y pues algo sobre esto es que el formato del códice viene del origen ya del pergamino. Y pues en este códice ya podemos pasar las hojas. Así es. Entonces eso es lo más importante. Bien, ahora el libro en la Edad Media del siglo V al siglo XV, en la alta de la Edad Media hasta llegar a este siglo XII,
la etapa en la cual la producción del libro y la cultura misma se refugió en los conventos. ¿Por qué en los conventos? Bueno, pues en el monacato, surgió en el Oriente, donde las comunidades cristianas y bizantinas fundaron monasterios en los cuales se guardaban los libros y se difundía la cultura griega. En los monasterios había un scriptorium, literalmente un lugar para escribir. O sea, ya tenían como sus espacios, ¿no? Recuerden, pues ya ahorita nosotros pues ya nos damos el lujo de tener un lugar tranquilo donde leer, donde escribir. ¿No? Así es. Bueno, acá ya tenían esto como estos espacios donde trabajaban los monjes copiando y traduciendo los textos. Eran los que tú decías, que ya se van traduciendo a las lenguas romances. Porque eran de otras, obviamente de otras lenguas, y pues transcribían todo esto y iban traduciendo. Entonces la materia utilizada en este pergamino que ellos mismos preparaban con la piel de animales que criaban en el mismo monasterio. Una variante del pergamino era vitela. La vitela, que es un tipo de pergamino de superficie particularmente pulida, caracterizado por la combinación de delgado y durabilidad, el fabricado a partir de la piel de becerros nacidos muertos, no natos y recién nacidos, la cual se obtenía de la piel del animal muerto al nacer. El aislamiento propio de la vida monástica terminó el nacimiento de las escrituras nacionales. En España se empleó la escritura visigótica, que es un tipo de escritura medieval, y en Francia la merovingia, dinastía de los reyes merovingios, y en Italia pues la escritura italiana, el italiano nada más utilizaba 21 letras del alfabeto romano, por lo que no se empleaban las letras ni la K, J, W y X, Y. La H tiene su uso limitado y normalmente sigue a la G o a la C. Y la escritura insular fue un sistema de escritura medieval que se originó en Irlanda y en las Islas Británicas. Los mejores pues los siglos fueron en el siglo VII y en el siglo VIII. A partir del siglo VIII se difundió la letra minúscula carolina, que es la que más pues se puede leer más claramente y más sencillamente. Y pues esta es la fundamental en la historia del libro. Hasta aquí, si se fijan, estaba casi seguía como exclusiva para ciertos oficios y ciertas clases. De hecho, si recuerdan, en la antigüedad era un privilegio para las familias que casi siempre una persona formara parte, porque era como una élite, tenían mucho poder, por eso los mandaban a los conventos, y seguía siendo exclusiva, no era una cosa pública, aunque ya se transmitía, se enseñaba, seguía siendo muy limitada a la cantidad de personas que podían leer, que podían comprar estos materiales o producirlos. ¿Cierto? Y que podían transmitirse de una persona a otra, seguía siendo muy, muy exclusiva en ese entonces. Bueno, y seguimos con la baja Edad Media. Con la mejora de la situación económica y el restablecimiento del comercio, la actividad cultural pasó del aislamiento del monasterio al cosmopolitismo de la ciudad, era lo que decía. ¿Sí? Ya en esta época, se empezó a ser más público. Y las dos instituciones por excelencia de esta época fueron la catedral y la universidad. Aquí ya era más público, ¿no? Sí. Ya no estaba el conocimiento destinado, bueno, seguía siendo limitado, pero ya no a unos cuantos. En el siglo XIII surgen las primeras universidades, la de Bolonia, que es la más antigua del mundo, y en España la de Palencia. Fíjense, en 1212. Los libros pues se convirtieron en un instrumento de trabajo y consulta, y esto supuso su demanda, renaciendo así el comercio y la industria del libro. La gran demanda de libros produjo la secularización de la cultura. ¿Qué quiere decir secularización? Que ya no estaba destinada nada más a los conventos, sino seculares quiere decir una persona que no es religiosa o que no pertenece a algún monasterio, ¿no? Y se generalizó el uso del papel
El libro cambió sus características físicas. La escritura usada en Europa cambió el nombre de gótica a angular. Y los textos se dividieron en 2 columnas y se segmentaron en capítulos. Mucho de lo que vemos ahora. Aparecieron puntuaciones nuevas como el calderón, que es un signo tipográfico utilizado en la antigüedad para marcar los diferentes párrafos. Se le llama también antígrafo. Servía de punto aparte, y hay que destacar las ilustraciones con bandas decorativas que perduraron hasta después de la imprenta. Me recuerda como las letras, ¿cómo le llaman? Las letras ¿góticas o cuáles? Pues son como góticas, pero son a veces de grandes, y sí. luego que te ponen los textos así. Y eran muy sí. dadas a ese tipo de letras capitales, creo que se llamaban, sí. algo de hecho, así, no recuerdo. Este signo que llaman el signo tipográfico, yo lo sigo utilizando en mis escritos, me sirve ¿En mucho serio? para diferenciar Ajá. un párrafo de otro. Y me ayuda a hacer mis textos mucho más ordenados. Yo no sabía y tengo años utilizándolo. ¿Qué tal? Ya ven que siempre se aprende algo nuevo. La verdad que Entonces sí. aquí vimos cómo evolucionó fue de lo más particular a lo más general el libro en esta Edad Media. Bueno, y ahorita nos vamos a ir a un corte, pero vamos a empezar con el libro en la Edad Moderna y nos vamos a ir ahora sí con la imprenta de John Gutenberg, que la verdad esto es como la segunda etapa en la evolución del libro que me encanta. Así que ahorita se los comentan. Bien, nos vamos a cortar estación, en un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. El placer de la lectura con letras que inspiran. Letras mágicas. Aún estás a tiempo de iniciar tus estudios totalmente en línea. No importa dónde vivas actualmente, lo único que se requiere es una conexión a Internet. Tú eliges tu propio horario, no importa la edad que tengas. Bachillerato, licenciatura o posgrado con una beca del 50% estudiando una materia cada 4 semanas. Y lo mejor de todo, no pagas inscripciones ni preinscripciones, solo tu mensualidad. Aprovecha. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. El Escarabajo Radio, trabajamos juntos por la comunidad. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Eres lo más bello que se creó. Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Mágicas. Bueno, para comentarles, vamos a dejar pendiente un poquito, nada más vamos a terminar con lo de Gutenberg, que la verdad me interesó, y yo creo que continuamos la siguiente semana para terminar porque con es bastante tan extenso y tan importante. Y muy importante, así es. Bueno, el libro en la Edad Moderna, a final de la Edad Media, el mundo del trabajo evolucionó y aumentó de la población en las ciudades, hizo aparecer a una nueva clase social, la burguesía. El comercio aumentó, la actividad mercantil, y se hizo necesario el uso de la moneda. Y en el tránsito del final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna apareció una máquina para impresión de textos y publicaciones más rápidas, eficiente, la imprenta de Jonas Gutenberg. Bueno, déjenme comentarles sobre de Gutenberg, los espacios, pues, obviamente las bibliotecas oscuras donde se pues amontonaban los libros y los manuscritos, y con ello la escolástica introdujo la duda y la reflexión, por lo que se traducían los contenidos de latín y griego a las lenguas romances. Las bibliotecas entonces se abrieron para leer en ellas y estudiar las obras que iban llegando.
Y pues obviamente pues empezó a abrir más al público o más a la gente que le gustaba reflexionar sobre los textos y preguntarse, y pues prácticamente ya era como para estudiar y de consulta. Entonces esto era pues lo interesante. Entonces por lo que la copia a mano pues ya no abastecía la demanda. Y es que en ese momento Gutenberg, con su invención, pasa a la prosperidad como el inventor más importante de la humanidad. Y, pues cómo no. Y pues algo después les vamos a seguir comentando, porque la verdad es un tema muy, muy interesante. Recuerden que pues antes se hacían los manuscritos y se pasaban. Entonces, pues como se pasaban, hacían de escritura a mano, estaban haciendo eso, no daban abasto. No, era imposible. Era imposible, no daban abasto. Y como no daban abasto, entonces entra Gutenberg, obviamente con su imprenta, y ya después, como no daban abasto, también porque ya empezaron a salir las portadas. Y cuando salen las portadas, como no dan abasto a los artesanos, porque las tienen que hacer de gruesas, déjenme decirles, gruesas como que están aquí, pues no daban abasto con tantos libros, o estos libros y textos que salían. Entonces empezaron a usar lo que conocemos ahora como el cartón. Y por eso están como ahora los conocemos. Algo interesante que les quiero comentar aquí es que antes los libros, para que no se maltrataran, que tenían estas pastas gruesas, lo que hacían es que los ponían en estantes horizontales, pero el libro no lo guardaban así, lo ponían así, de frente. Entonces, para que no se maltrataran las hojas, si ustedes ven aquí, estas pastas tienen como un pedacito así, un rebase que protege el libro. Entonces, eso lo tenían nada más en la parte de abajo cuando iniciaron. Entonces lo ponían así para que no se maltratara. Pero ya saben cómo son los estudiantes, que están en sus ondas y de repente llegaban y lo volteaban y lo ponían al revés. Entonces, pues pensando en eso, pues hicieron otra parte saliente en la parte de arriba. Y pues ya quedaba así y así, pero no acá. Esto se da, el rebase se da en esta parte después, porque los libros ya no se acomodaban así. Los libros los metían como los metemos nosotros en los libreros, así, en vertical, con el lomo hacia afuera, y obviamente pues se maltrataba también las hojas, entonces tuvieron que hacer el rebase de esto. Entonces por eso se hace este rebase, para proteger al libro, y es como están estos libros. Sobre todo eso se hace con libros. Bueno, todos son importantes, pero libros que son muy, muy copiosos o libros que son caros, no sé, libros de investigación o las enciclopedias y todo, o que son de un uso rudo, ¿no? Ya luego pues se economizó como estos libritos que son del Fondo de Arte y Cultura, que son libros de papel imprenta. Es un papel que le llaman barato. El papel revolución. Ajá, papel revolución. Obviamente no tienen eso porque son libros pensados en que sean económicos, que sean fáciles de adquirir. De hecho, eso fue lo que le ganó a los artesanos que hacían este tipo de portadas en ese tiempo, porque salía tanta la producción ya de las imprentas de Gutenberg que ya no daba abasto a los artesanos, y entonces empezaron a evolucionar, buscar materiales más accesibles y más económicos, y obviamente llegamos a lo que era, ahora sí, las cubiertas de cartón, se les conocían en ese entonces, y era con lo que cubrían el libro. Y entonces pues llegamos a lo que es ahora este libro, que vamos a dejar pues pendiente lo que nos falte de esto para compartirles en el siguiente programa. Pero esto me llamó la atención porque era algo que digo yo, eso no todo lo conocíamos, pero así es, ¿no? Tenía una razón, por algo se hizo. Incluso de esta manera. Eso es bueno, ahora ya no son cosidos, pero tienen una especie como de malla que permite que el libro no, porque es como una gasa. Ajá. De hecho, ahorita se usa la gasa, antes se usaba como, creo que era manta de indio, si no me recuerdo porque obviamente yo manejo lo que es imprenta y hacemos libros precisamente, y tenía un amigo impresor que de hecho nos comentaba, dice, es que cuando tiene su chiste, déjenme decirles, hacer un libro para que no se desprenda.
Ahorita ya Sí. últimamente pues pones como pegamento, pero a veces se cristaliza y por eso se les despegan quiebran. las hojas, se quiebran. Y más cuando el clima no es muy adecuado para los productos químicos que se usan para los libros, tiende pues a quebrarse y por eso se deshojan los libros. Ah, eso no. Yo tengo un libro muy viejito de una pasta dura. Y sí, tienes razón, está como cristalizado, pero ese sí, Sí. tiene esa telita como malla. Bueno, no, tela de indio, algo así dijiste, como una manta, ¿no? Sí, es como tela de indio, Pero como es llaman. un libro viejísimo, viejísimo. No, que y lo si conservan. ven bien, quien sabe fabricar los libros, si tienen libros muy viejos y se conservan, es que están muy bien Sí. hechos porque eran como libros artesanales, se hacían a mano, no era como los que pones las máquinas En serie. y en serie pones el pegamento, ¿no? Nosotros todavía hacemos libros de que tienes que darle con Suajar, cegueta. ¿no? ¿Cómo se Con llama? cegueta. ¿En serio? En serio, o sea, se ceguetean y se pone una tela y se pone obviamente el pegamento que se requiere y se mete la portada, pero ya no metemos obviamente portadas gruesas, nosotros pues la portada que el cliente quiere, ya sea en papel que sea grueso, ya depende de él, que esté barnizado o en opaco, depende, La en calidad, mate, ¿no? depende de la Sí. calidad y como lo pide el cliente. Entonces, Así es. ya son cosas diferentes. Bien, pues tenemos recomendaciones, ¿no? Sí, miren, ahora que nuestros niños y jóvenes y demás están de vacaciones, yo les quería recomendar algunos libros como de este tipo. ¿Por qué? Porque comentábamos la semana pasada que buscamos que los niños o los jóvenes empiecen en el arte de la lectura y podemos empezar con obras muy pequeñitas que los atraigan y que sean fáciles de leer. Yo estos libros los compré para mi hijo cuando tenía como 5 años. Este libro este fue el primer libro que mi hijo leyó. Me que encanta. le atrapó, ¿eh? A mí me Porque encantó esa historia. intentó varios libros y los veía a ratos, pero si bien es un libro muy chiquito tiene historias y letras muy grandes, pero pues él apenas había empezado a leer, se llama La peor señora del mundo. Dice, en el norte de Turambul vivía la peor señora del mundo, castigaba a sus hijos, peleaba a los vecinos. Bueno, esta señora era un completo desastre. Nadie la quería, todos le tenían miedo. Pellizcaba a los niños, pateaba a las personas, los tiraba de la bicicleta, les hacía maldades a los vecinos, les aventaban cosas. Entonces un día el pueblo hizo una reunión y les dijo que tenían que engañarla para que los dejara salir, porque la señora creó una muralla alrededor del pueblo y nadie entraba y nadie salía. Entonces pues ellos estaban desesperados. Entonces hicieron que la señora al final se convirtiera en buena. ¿Cómo? Ese es lo que quiero que ustedes averigüen, que es un libro muy sencillo para leer con sus hijos. Creo que lo tengo por ahí en PDF, se los vamos a compartir en la página de genial. WhatsApp. Excelente. Que les digo, si ustedes se sientan una tardecita con sus hijos a leer, les van a desarrollar la imaginación. Está bueno incluso para un adolescente, un joven, incluso nosotros. Para las mamás, nosotros, a mí me encantó. que a veces no Esa tenemos historia me mucho encantó. tiempo de leer. Y entonces van a ver cómo a través de la inventiva podemos lograr muchas cosas. Se puede más por las buenas que por las malas. Entonces vamos a ver cómo toda una comunidad hizo un cambio en la comunidad y luego en esa persona, le cambió la vida a esa persona, le cambió la vida a todos sus habitantes a través de buenas acciones. Entonces no les digo en qué terminó ni cómo es, porque pues entonces ya no tendría chiste el libro, pero los invito a leer y yo se los comparto, me comprometo a compartirlos. Excelente. Y como este libro hay otros, Francisco Hinojosa tiene muchas obras de este tipo, entonces se las vamos a seguir compartiendo y esa es una recomendación que les damos. Muy bien. ¿Ya nos vamos? Nos faltan 3 minutos todavía. Genial. Entonces, invítalos a las bibliotecas mágicas. Así es, déjenme decirles que pues los invitamos, estamos ahorita también haciendo trámite porque queremos mejorar la biblioteca mágica del Parque de Niños y Niñas. Hicimos un oficio dirigido al presidente municipal de Zapopan. Esperemos que tener buena respuesta porque estamos pidiendo una malla sombra.
La verdad la pedí a vía recreativa, pero están demasiado saturados y no tienen. Entonces, pero tenemos la sombra porque estamos de hecho pegados a la entrada del parque de juego del béisbol de los niños y me encanta ellos tienen, sí, está muy bonito el lugar. De hecho, ellos tienen como estas mallas, pero más abiertas para evitar que la pelota pues salga del campo. Y nos llega la sombra perfectamente con los árboles, pero conforme va avanzando el día, obviamente, pues el sol ya no nos permite. Entonces estamos pidiendo pues esta malla sombra, ojalá no la puedan autorizar por parte de ahí del gobierno de Zapopan para que nos puedan ayudar. Cualquier otra autoridad que nos escuche, un Así donativo es, de un porque particular, la verdad todo se se hace acepta, ¿no? Entonces sí, pero pues como es un parque, pues sí tiene que ser mediante, por medio del ayuntamiento también, porque pues hay que hacer como una modificación ahí. Claro. Y no es tanto, de hecho hay de dónde agarrar la malla sombra para que nos pueda proteger del sol y pues obviamente pues ser los domingos para fomentar la lectura. Recuerden que las bibliotecas mágicas estamos en el Coli, estamos en la unidad deportiva El Grillo, estamos en la Plaza La Perla y estamos en Tabachines, aparte pues de donde está su servidora, que es en el Parque de los Niños y Niñas, muy cerca del estadio de béisbol de los Charros. Pueden muy aprovechar conocido para ir y luego ya ahí se pasan pasan una tarde bonita con su familia. De hecho, también estamos a ver si voy a poner ahí una petición para ver si alguien de repente tiene, ocupamos, ¿cómo le llaman? Son como los tapetes, pero los que se arman para los niños en el piso. Los que son como de foamy, una especie de foamy grueso. De Eva, o no sé cómo le llaman. Si alguien tuviera que nos pudiera donar, porque es donde ponemos los libros. Me llevan lonas, pero a veces como las lonas las ocupan de la vía recreativa, a veces llegan manchadas con pintura. Y los tapetes son como tapetes y los vas armando y a veces ocupamos como cuatro, yo digo que con 4 puede ser 8. Con 4 es que hay unos grandes depende. Es que depende del tamaño. De unos 70, 80 centímetros. Sí. Y hay otros más pequeños. Si tienen por ahí alguno de sus hijos que ya no los utilicen, pues a nosotros pueden servir. Así es. Pues nos vamos, Gloria. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que este tema da para mucho más. Y recuerden que el hábito de la lectura es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias, amiga, de todo. Aida Rodríguez, a nuestro operador en controles, Adrián Rangel. Así es, muchísimas gracias. Y los esperamos el próximo miércoles con esta magia de la lectura. Así es. Bien, yo me despido, soy su amiga Aida Rodríguez y recuerda, cambia tu mundo con la magia de la lectura. Hasta la próxima. Hoy nos acompañaste en este viaje auditivo, despertando tus sentidos. Te esperamos en la siguiente emisión, miércoles de 6 a 7 de la tarde. El placer de la lectura con letras mágicas. Eres lo más bello que se creó. Eres semejanza y perfección. Tienes un maravilloso